Bueno, hoy tenemos un tema muy interesante aquí en Sanidad para el Alma. Recientemente se celebró el Día de Acción de Gracias aquí en los Estados Unidos. Es un día que tradicionalmente se prepara un pavo. Esto es conocido y es muy famoso el Día de Acción de Gracias por el pavo en el centro de la mesa. Es una celebración donde todo debería ser armonía, pero no siempre es armonía. Se presentan algunos conflictos y eso puede suceder en muchas familias. Se presentan algunos conflictos y nosotros decimos, bueno, ¿cuál es la causa de los conflictos? Porque en una celebración donde debería ser gozo y alegría, también hay conflictos. A mí me gustaría aprender a identificar la causa de los conflictos. ¿A ti te gustaría saber cómo se originan los conflictos? ¿Cómo evitarlos o cómo resolverlos? Vamos a trabajar este tema hoy, vamos a estudiarlo. Un conflicto es una pelea, un conflicto es una lucha, es una contienda, es un debate, una disputa. Ese es un conflicto. Hay argumentación y a veces muy acaloradas. Se presentan los conflictos conyugales, por ejemplo. Tenemos los conflictos conyugales, los conflictos familiares, de los que mencionamos en estas celebraciones, y los conflictos de familia se pueden suscitar en cualquier momento, quizás cuando tú menos lo esperas. Ahora, no solamente en la familia biológica o en la familia consanguínea, también se dan los conflictos dentro de la iglesia, también se dan los conflictos dentro de la familia de Dios, que no debería suceder, pero es una realidad. Tanto que, recordando la historia de aquella celebración que nuestro Señor Jesucristo hizo, Él también hizo una celebración y una cena especial. Una cena muy especial. Vamos allá a mirar este texto. Está en Lucas 22, desde el verso 14. Cuando era la hora, dice el verso 14. Cuando era la hora. Bueno, y va a haber aquí un conflicto. Yo le acabo de decir que hubo un conflicto en esta celebración y tú puedes preguntar, ¿eso es complejo que de una celebración tan especial con el Señor Jesucristo también se dé un conflicto? Pero vamos a mirar qué sucedió. Era la hora, porque todo lo que se quiere debajo del cielo y todo tiene su tiempo y todo tiene su hora, ¿verdad? Todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Cuando era la hora, se sentó el Señor Jesucristo a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Tomó la copa y dio gracias, también el pan y dio gracias, y le dijo a los discípulos, haced esto en memoria de mí. Luego en el verso 21, estamos en Lucas 22, y en el verso 21 dijo el Señor Jesús, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Eso fue un detonante, porque ¿quién quería ser esa persona que entregaría al Señor Jesucristo? Más adicional a esto, en el 22, mire lo que dice el Señor Jesús. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Ahí sí que se armó la grande, ¿cierto? Dice Pedro, dice Jacobo, cada uno decía, yo no, Señor, yo no, será usted. Bueno, ahí se armó esto, ¿verdad? Ellos comenzaron a discutir entre sí, verso 23. ¿Quién de ellos sería el que había de hacer esto? Estaban discutiendo
porque ninguno quería hacerlo. En el 24, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. No entiendo cómo pasan de una discusión por no querer entregar al Señor Jesús, por no recibir semejante castigo, cómo pasan de ese escenario en un momento tan rápido al otro, discutiendo, peleando entre ellos porque yo quiero ser el mayor. Porque el Señor Jesús les había dicho, Él les había dicho que la comería nuevamente en el reino de Dios. Bueno, y ellos van a estar allí. Entonces yo quiero ser el importante, yo quiero ser mayor. Y estaban discutiendo, estaban disputando por quién sería el mayor. Esa fue la causa. Esa fue la razón de la disputa. Generalmente cuando hay una contienda, cuando hay una disputa o un conflicto, es por la defensa de mis intereses personales egoístas muchas veces, o por la lucha de poderes. El Señor se da cuenta de esa disputa que ellos tenían y en el verso 25 les dice el Señor Jesús: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Mírenme a mí, tomen este ejemplo. Pacificador. Qué lindo el Señor Jesucristo. Ahí está viendo tú la causa de esa disputa. Está viendo la causa, lo que había en el corazón de estos discípulos. Intereses egoístas, personales. Yo quiero ser el mayor. Yo quiero ser el mejor. Yo quiero tener la mejor posición. Yo quiero ser reconocido y visto. Yo quiero recibir aplausos y muchos likes. Lucha de poderes. Cada uno quería ser por encima del otro, ser el mejor. Y no solamente esto ocurrió en esa cena especial, ocurrió también en otras ocasiones. Por ejemplo, en Marcos 9, del 33 al 37, y Lucas 9, 46 al 48, aquí se narra también que ellos discutían sobre quién de ellos sería el mayor. Esa era la discusión que mantenían los discípulos más a menudo. ¿Quién de ellos sería el mayor? Mire semejante conflicto por querer prevalecer sobre el otro. Y eso se está dando igual hoy, en estos tiempos. El Señor los ve discutiendo, disputando en un conflicto campal. Y el Señor les da la solución. Coloca un niño ahí al lado y les muestra al niño. Dice, miren, el que es más pequeño entre vosotros, ese es el más grande. Tiene que ser así como un niño. Ese es nuestro Señor Jesús, un pacificador. No quiere que tú y yo estemos discutiendo, que estemos peleando, que armemos un conflicto por cualquier cosa, ni aunque hubiera una razón. No, porque el Señor Jesucristo, Él es un pacificador y tú y yo somos imitadores de Cristo. Durante todo el tiempo que el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, se identificó y se destacó por ser un pacificador. Es más, Él es el príncipe de paz, como lo describe Isaías en el capítulo 9 y el verso 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 9:6. Me llevó a pensar en mi historia familiar. También en mi familia paterna hay un hombre que siempre se ha caracterizado por ser un pacificador. Desde que tengo uso de razón,
lo vi como un pacificador, pude observar su trabajo social, familiar, para la resolución de conflictos, como mediador, como un pacificador. Y mi padre, el nombre de él es Emilio, y mi padre me autorizó el año pasado, le preguntaba sobre en cuántos conflictos había él participado. Me dijo que a nivel familiar y social ha participado en la resolución de 13 conflictos. Eso fue el año pasado, si no estoy mal. Y sé que a menudo se dan estos arreglos o acuerdos entre familias y llaman a mi padre para que participe como un pacificador. Y dice el Señor en Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mi padre será llamado también un hijo de Dios. También él recibirá esa palabra de salvación y también será un hombre que, así como ha participado a nivel familiar y social como un pacificador, también que en el reino de los cielos él tenga ese lugar de pacificador. Bendigo a mi padre y le doy gracias a Dios por su vida. Hay un consejo que nos regalan a nosotros. El apóstol Pablo dice en el segundo libro de Timoteo, capítulo 2, versos 23 y 26, nos dice: evita las discusiones necias y sin sentido, que solo inician pleitos. ¿Tú te quieres siempre defender? Esto también genera contienda. Dice el Señor: mira, un servidor de Dios no debe andar peleando, no debe ser contencioso o rencilloso, déjalo que se lleve la capa también, pero no discutamos. Debemos ser más bien bondadosos con todos, dice la palabra, capaz de enseñar, y seamos pacientes con las personas difíciles. Ahí sí que el Señor nos trata para sacarnos filo, ¿verdad? Coloca hierro con hierro para aguzarnos. A mí me ha estado sacando filo durante un buen largo rato con personas difíciles, para ser bondadosa y para aprender a callar, porque aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. No te trates de defender, deja que el Señor lo haga. El Señor también nos dice aquí, siguiendo esta lectura, en segundo libro de Timoteo, capítulo 2, el verso 25, dice que nosotros debemos corregir con mansedumbre a los que se oponen. Tal vez Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Así ellos entrarán en razón y escaparán del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Otro consejo en 1 Corintios capítulo 6, versos 7 y 8. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros, sigue hablando el Señor a través del apóstol Pablo. Es una falta que entre ustedes, la iglesia, tengan pleitos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Esto lo aprendí hace unos cuantos años. Bueno, yo aprendí de un pastor que nosotros debemos mejor sufrir el agravio. No lo puedo olvidar. Mi pastor lo decía, aquí está escrito en la palabra. Nosotros cometemos agravios y defraudamos a los hermanos. Dice la traducción, lenguaje actual, es una traducción ampliada. Nos dice: en sus peleas, los únicos que salen perdiendo son ustedes mismos. Vale más ser maltratado y robado que robar y maltratar. Pero ustedes hacen lo contrario. Se maltratan y se roban entre ustedes mismos. Esas son las causas de las disputas, contiendas o conflictos entre la iglesia. Vamos a hacer un esfuerzo. No tratemos siempre de defendernos. Pidámosle al Señor que nos ayude, y así podremos ser nosotros también honrados. Proverbios 23,
honra es del hombre dejar la contienda. Es una honra para nosotros dejar las disputas, los conflictos. Nos da una honra. El que evita la contienda es digno de respeto, pero el insensato se mete de lleno en ella. Que tú y yo hoy alcancemos gracia delante de Dios, que evitemos la contienda, que evitemos los conflictos y atendamos la voz del Señor. Atendamos esta voz para que seamos honrados por Él. Padre, te damos gracias. Te bendecimos, mi Señor, y te damos gracias, nuevamente gracias, porque tú nos enseñas a vivir en esta tierra como es digno de ti, dando honor a tu nombre, como pacificadores, como hijos de Dios, alejados del conflicto, evitando el conflicto, no propagando un conflicto, ni provocándolo. Señor, enséñanos a ser pacificadores en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.